¿Dónde está mi tierra? ¿Dónde está mi territorio? He visto con estos Precipitación, ojos qué isolación, que también es muy importante, y luego para saber cómo se van a comportar determinadas plantas en determinado terreno, pues también las temperaturas, sobre todo las temperaturas más altas o las más bajas, las más extremas, siempre condicionan cómo va a ser el desarrollo de esas plantas o de esos árboles que querramos tener en la finca, ¿no? Entonces es muy importante estos datos tenemos que tenerlos siempre en cuenta y además acogernos a ellos de una manera muy radical, o sea, no en base a suposiciones, sino que esto de verdad que nos da datos muy concretos y muy fiables. Otra cosa es que con los cambios climáticos que se van dando últimamente, aunque hay algunos que dicen que no es verdad, pero sí que estamos teniendo un cambio climático importante. Hay un ascenso de temperaturas que provoca un desequilibrio, sobre todo en toda la zona subtropical por un lado, y también toda la zona que coge desde México, Europa completa, bueno, o casi, sobre todo el sur de Europa, también toda la zona del norte de Pakistán, Afganistán, y la parte del desierto de Gobi de China, pues se han visto fuertemente alteradas las temperaturas en ascenso, a tal punto que, por ejemplo, en el desierto de Gobi todos los años ha estado nevando en invierno, y ya llevamos 4 años que no nieva, 4 años seguidos, y este es un dato significativo de lo que supone el cambio climático. Por otro lado, hay corrientes marinas que condicionan las corrientes atmosféricas. Las corrientes de aire están muy condicionadas por las corrientes del agua, y las corrientes del agua están muy condicionadas por la temperatura. Cuando se altera la temperatura, la corriente puede variar su curso. Si varía su curso, varía también pues cómo se mueven las especies, sobre todo los cetáceos, que son los más a los que más influye, a los que más condiciona la temperatura del agua. Pues cambia el movimiento, cambia todo, cambian los lugares de caza, cambian los lugares donde hacen las puestas, todo. Entonces esto genera un desorden general que acaba afectando absolutamente a todo. Lógicamente a los extremos, a los más extremos, que son el polo norte y el polo sur, que curiosamente es en base a lo que más se suele incidir, pues los glaciares han recrecido tanto, pues es precisamente donde menos afecta, en los extremos, nos afecta mucho más a nosotros. Y luego lugares donde abunda una vegetación, sobre todo gran vegetación, árboles, bosques, pues ahí le afecta un poco menos que donde no hay vegetación. Donde no hay vegetación afecta mucho más. Si hay poca vida, la acaba matando a la poca que hay. Es difícil que donde no haya árboles, donde no haya bosques, es difícil mantener condiciones climáticas adecuadas. Entonces, a todo ello se le suma también que hemos alterado la atmósfera de una manera importantísima. La atmósfera normalmente en 10 metros de altura, la diferencia de voltaje eléctrico solía ser de en torno a entre 8 y 11.000 voltios, con miliamperios desde luego, o sea, muy poca intensidad, pero un alto voltaje. Resulta que ahora, como hemos inundado la atmósfera de ondas, de radiaciones y de electricidad en consecuencia, pues resulta que ahora esa variación es muchísimo mayor. Y entonces a las nubes les cuesta mucho más precipitar agua, porque una de las condicionantes más importantes para que haya una precipitación, para que haya lluvia, es que se dé condiciones de diferencia potencial adecuada. La tierra tiene potencial positivo, el agua tiene potencial negativo, aunque en la propia nube
la parte superior hay positivo y en la parte inferior negativo, pero sobre todo la parte inferior negativa, de carga negativa, con la Tierra, es ese cambio, esa diferencia de voltaje, es lo que ayuda a generar que se precipite, que se dé la lluvia, porque la lluvia reequilibra, la lluvia provoca que la atmósfera sea más conductiva y entonces ayuda a que haya más precipitación. Esto afecta, por ejemplo, hasta las redes eléctricas. Las redes de distribución eléctrica, las redes aéreas de alta tensión, pues en verano igual solamente pierden un 12 o un 15% de energía en el transporte a través del aire, pero en invierno pueden llegar a perder el 50 y el 60% de su electricidad a través de la energía que pierden en el aire, por la conductividad del aire. Cuando hay mucha humedad, cuando hay sobre todo niebla, por ejemplo, ahí las redes eléctricas pierden muchísimo, porque el cable es un cable desnudo lo que lleva en el tendido eléctrico, ¿no? Entonces ese cable pierde, a través de la conductividad del ambiente, del aire, pues pierde electricidad. Entonces ahí se carga más de electricidad cuando hay niebla o cuando está lloviendo. Pues esto mismo es lo que ocurre en cualquier entorno, y luego además es acentuado el hecho de que, por ejemplo, haya picos, haya crestas de montaña o haya grandes árboles que también atraen las nubes y la precipitación en consecuencia. Si os fijáis, normalmente las nubes se quedan bastante tiempo agarradas en las montañas, suelen quedar ahí. Es la atracción que tiene a través de esa diferencia de potencial eléctrico. Si quisiéramos verlo desde un punto más sutil, el hidrógeno que contiene el agua de la transvaporación de las folias, de las hojas, de los elementos que realizan la fotosíntesis. No de los que realizan la fotosíntesis. Entonces, en esos elementos hay, en las hojas, hay una transvaporación, o sea, hay un intercambio de agua que normalmente es de la hoja al ambiente. Aunque si tenemos el ambiente por encima del 85%, al revés, es del ambiente a la hoja absorbe. Pero el 85% se da poquísimas veces. Lo normal es la hoja la que cede. La hoja cediendo esa humedad, con esa humedad va un hidrógeno que cada clúster, o sea, cada agrupación de moléculas de agua lleva una serie de puentes de hidrógeno. La transvaporación la evaporación que se genera en una hoja es lo que más, o sea, la cantidad de clúster más grandes que se dan, o sea, donde más puentes de hidrógeno hay. Cuanto más puentes de hidrógeno hay, más salud, más vida, más transporte de nutrientes. Cuando hay una cascada, por ejemplo, un salto de agua, también se produce muchísima evapotranspiración. O sea, hay mucha cantidad de humedad que es absorbida por el aire. Sin embargo, sus clústeres son mucho más pequeños, no son como los de la transvaporación de una hoja. Y entonces, esto es como un generador de vida, porque, bueno, ya os expliqué en la sesión anterior, pues cómo la vida, desde mi planteamiento y el de algunos científicos, no todos, pero sí muchos, la vida surgió en el planeta a través del agua, y surgió a través del agua precisamente por el hidrógeno, por el intercambio de información que se da entre el hidrógeno que contenía el mar y el hidrógeno del sol. Ese intercambio es el que provocó la generación de la vida y el que aparecieran otras muchísimas más sustancias, porque el hidrógeno es el elemento más simple que existe. En la tabla periódica no hay otro elemento más simple que el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, pero por muchísimo, no por un poco. O sea, es como que el 80% de todo lo que hay en el universo es hidrógeno.
El hidrógeno es la base de la vida, eso es lo que tenemos que tener claro. Y de hecho el Sol es una central termonuclear de hidrógeno. Una central termonuclear de fusión, que es muy diferente a fisión. Nosotros generamos energía con las centrales nucleares por fisión, rotura del átomo. Pero ahí es al revés, justo lo contrario. Eso es por fusión, generando una atracción tan fuerte entre átomos de hidrógeno que fusionan, se transforman en helio y sale derivado al espacio un biofotón. Y digo biofotón porque es onda, no es partícula. De hecho no tiene expresión. Para nosotros, cuando sale del Sol, no genera luz, no genera calor, no genera ruido, no tiene expresión. Es una onda que pasa por el espacio y hasta que no incide en algo, en nuestro caso en la atmósfera, hasta que no incide en la atmósfera, no se convierte en partícula. Y entonces, ya siendo partícula, es algo para nosotros más detectable y que tiene expresión. Luz, calor, ruido, por ejemplo. Entonces, viene ese biofotón, que es fotón cuando incide en la atmósfera, viene con una frecuencia que es fruto de la fusión, de la unión de esos dos átomos de hidrógeno. Y eso es la generación de la vida. O sea, ese es el amor más puro que puede haber, una fusión entre dos elementos. Tal atracción que se funden. Y esa frecuencia generada, que es la que trae, pues pone por resonancia, pone a vibrar a todo elemento de hidrógeno sobre lo que incide. Nubes, lluvia, ríos, mares, sobre todo el mar, claro. Por eso surgió la vida en el mar. Muchos, por lo menos, creemos que surgió la vida en el mar. Otros cuestionan y dicen que eso no se sabe. Pero bueno, yo estoy convencido de que sí, surgió la vida en el mar. Y que surgió por esto, por este hecho. Entonces, por eso es tan importante que tengamos en cuenta los puentes de hidrógeno. De hecho, en nosotros, cuando bebemos agua, esos puentes de hidrógeno, esos electrones, son los que atrapan los radicales libres y los que permiten que elimines las toxinas. Pues es muy importante beber agua y beber agua que tenga el clúster más grande posible, los clústeres más grandes posible, la mayor cantidad de puentes de hidrógeno. Estábamos hablando del meteoblue.com, que es la web a la que podemos acceder para tener los climogramas. Bien, una vez que tenemos el climograma y sabemos cuándo se van a dar las precipitaciones o cuándo hay una predicción más clara de que pueda haber precipitaciones, pues esto nos puede ayudar a saber en qué momento tenemos que plantar, por ejemplo, al margen de las condiciones que tengamos del terreno, de que esté más o menos abonado. Hay muchos condicionantes, por supuesto, pero este es uno importante, saber en qué momento es más fácil que podamos tener precipitaciones, un momento muy importante. Entonces, aquí en Valdemorillo veis que el pico para abajo que tiene febrero. Esto, lo lógico es que fuera una curva así. Pero veis que en el único sitio que falla es febrero. Yo sinceramente no he sido capaz de comprender por qué, porque he estado mirando incluso las Excel que te da acceso, Meteoblue te da acceso a unas Excel que recoge lo que ha ido cada estación recogiendo día a día. Y no tiene sentido. Pero es así. Habría que saber qué es lo que ha condicionado a este lugar para que el mes de febrero se nos caigan las precipitaciones. Y esto condiciona en parte, sin lugar a duda, el momento de la plantación. Porque aunque no tengamos heladas, el hecho de que podamos tener más o menos disponibilidad de agua es fundamental para que haya la plantación. Y si os fijáis, las temperaturas no reflejan la alteración que se da en las precipitaciones. Las temperaturas son muy uniformes. Es solo ese caso en las precipitaciones. Y curiosamente, un poco también se da en la radiación solar, que en este climograma no se ve la radiación solar, pero también se da en la radiación solar, que el mes de febrero tiene un poco menos de radiación que el mes de marzo. Sí,
pero un poco no, un bastante menos radiación que el mes de marzo, porque por ejemplo, tenemos enero, que tenemos del orden de 2 horas de sol pico como media cada día, 2 HSP se llama, quiere decir que la radiación solar equivale a 2 kilovatios, o sea, una HSP son 1000 vatios, es 1 hora de sol pico, es el equivalente a 1000 vatios de radiación solar. Entonces, de media, en el mes de enero hay 2 horas de sol pico, en febrero es 1,8 y en marzo es 2,5. Entonces, curiosamente se da este pico también de menor radiación solar que en el mismo enero, que es algo curioso, ¿no? Pues no sé por qué este hecho se da en este lugar, pero por lo que sea, no sé si por una influencia astrológica o no sé por qué influencia, pero lo cierto es que se da este hecho de que en febrero tenemos un pico tanto de menos precipitaciones y de menos radiación solar de lo que le debería de corresponder. El agua es fundamental y tenemos que ver cómo captarla. Aquí en esta parcela vamos a ver, por un lado, dónde está el agua si tuviéramos que hacer un sondeo, dónde sería el lugar adecuado para hacer el sondeo, y vamos a ver también cómo captar el agua de lluvia por escorrentía, porque hoy por hoy se han hecho perforaciones absolutamente por todas partes y el agua del nivel freático ha bajado de hecho bastante en toda la península, y eso pues hace, por ejemplo, pues que Doñana y otros pues tuvieran tan bajo el nivel freático. Y curiosamente este año ha pasado al revés. Curiosamente este año han aflorado en la Comunidad de Madrid 163 fuentes que estaban secas, que llevaban años sin dar agua, pues han aflorado y ha sido debido a las lluvias tan grandes que tuvimos. Curiosamente llevamos 2 años fantásticos de agua, tenemos los pantanos llenos y también pues eso, vuelve a aflorar agua por manantiales que hacía años que ya no afloraba. Y esto es siempre una buena noticia, por supuesto, porque hoy lo que vamos a ver es de superficie. Y vamos a ver cómo, por lo que sea, porque no nos da permiso el ayuntamiento, o mejor, más fácil, no nos da permiso Confederación Hidrográfica, que es como Dios, es la que manda sobre el agua. Confederación Hidrográfica es la que manda, y aquí es Confederación Hidrográfica del Tajo. Esta es la demarcación, o sea, estamos en su demarcación. Entonces, para cualquier actuación sobre el agua o cualquier actuación dentro de política de aguas, que es 100 metros de cualquier cauce hidráulico, de cualquiera, aunque sea un arroyo que normalmente está seco, pues aunque sea un arroyo, a 100 metros de ese arroyo, cualquier cosa que se vaya a hacer requiere su autorización. La razón por la que estamos planteando una captación en superficie aquí es porque el resultado de ese estudio hidrológico es que aquí es muy difícil obtener agua a través de un pozo, que había muy baja probabilidad. Se puede, pero hay que bajar a 230 metros. Claro, ellos creo que nos decían que era como a 70 o así, 70-90 y baja probabilidad. Ya no sé si llegaron a 200. Con garantía 230 metros. Claro, para que haya plena garantía. Aquí, claro, el agua a 230 metros, extraer agua a 230 metros requiere de unas pedazobombas y de un consumo de energía bestial. Claro. Y luego de mucho mantenimiento, averías, porque normalmente es que estamos en un suelo que es granítico. Suelo granítico conlleva filtración de agua, o sea, ausencia de arcilla normalmente, o poquísima arcilla, con lo cual no hay capas que retengan. Entonces va muy para abajo el agua. Y por otro lado, cuando tú vas a perforar, vas a encontrar bastante roca de granito, vas a cargarte un montón de coronas, vale un huevo de dinero eso, y la perforación sale muy cara. Entonces, normalmente no merece la pena. Entonces, es mejor o buscar sitios donde aflore cerca, y aquí no lo tenemos, o coger el agua superficial de escorrentía, que
Digo escorrentía porque no hay edificaciones. Si hubiera cualquier edificación, sería también del tejado, por supuesto, antes que de escorrentía. Pero en este caso tiene que ser de escorrentía. ¿Y esto a qué nos condiciona? Nos condiciona a tener que hacer un estudio de la finca, por un lado, cuáles son sus curvas de nivel, porque tenemos que tener en cuenta que el agua de forma natural siempre va a ir para abajo, y tenemos que ver también cómo cizagueamos a través del terreno para llegar al punto más bajo, que suele ser donde hay que colocar el acumulador. En números muy redondos podemos decir que vamos a necesitar de media en torno a 7 litros por cada metro cuadrado, diarios, todos los días. De cultivo. De cultivo, sí. Que a veces se confunde con la superficie entera del huerto, pero en el huerto hay pasillos. De huerta. Y en los meses de calor. Los cálculos que hay que hacer, por ejemplo, cara a los tomates, tenéis que pensar en 4 meses de riego fijo para los tomates, por ejemplo, 4 meses de riego y 7 litros por metro cuadrado. Y no es que se te quiten las ganas de cultivar, es que hay que aprender cómo hacemos para captar el agua que necesitamos para cultivar. Hoy vamos a ver con la egipcia que tenemos que hacer, que igual sería bueno ponernos que yo cuanto antes, cuando para diga. tenerla, sí, porque va a llevar un ratillo. Desde el punto más alto planteamos cómo distribuimos, y tenemos que distribuir siguiendo las curvas de nivel y cizagueando. O sea, lo que no vamos a pretender es tirar una línea recta, lo más recta posible, donde el agua además va a coger velocidad, y no nos interesa tampoco que el agua coja velocidad. Luego, nos interesa saber qué vamos a tener entre medio. No podemos cizaguear de cualquier manera. Entre ida y vuelta, ¿qué vamos a tener ahí en medio? Tenemos que respetar árboles, tenemos que ver qué cultivos, qué queremos poner ahí. ¿Cómo vamos a distribuirla para llegar al punto más bajo donde tenemos que acumularla? O puntos intermedios. Hay veces que interesa que haya una pequeña laguna a mitad de camino antes de llegar a la laguna de abajo del todo, porque a mitad de camino tenemos algo que puede servirnos para tener un riego sin necesidad de bombeo, porque de la balsa abajo del todo sí que hay necesidad de bombeo. ¿Y hay alguna consideración pues entre la diferencia si la tierra es arcillosa o es arenosa? Porque supongo que si reduces mucho la velocidad en una tierra muy arenosa como esta, igual se infiltra ya toda por el camino, ¿no? No, es que, a ver, cuando se plantea escorrentía, se plantea sin infiltración. Ajá. Si no, no es escorrentía, es infiltración. Ya. La escorrentía es agua que corre superficialmente. Claro. Y no tenemos que permitir que se filtre. ¿Cómo no permitimos que se filtre? Con barro y cal. Ah, vale, o sea, harías eso, vale. Sí, esto es inevitable, porque es que si no, más en este suelo que es muy poroso, claro. no, es imposible que por escorrentía podamos coger el agua. Duda resuelta. Hay que crear viales de agua a base de barro y de cal. Lo que sí que tiene que ser cal aérea, hidróxido de cal, no cal viva. Una palada de cal y una palada de... El hidróxido de cal en pasta. Primeramente lo que hay que hacer es una canalada, que es como si fuera un camino a 2 aguas que vierten al medio, al centro. Y eso se hace como un camino, que es lo que va recogiendo el agua cuando llueve y acaba abajo del todo, pues en ese depósito, laguna o balsa, lo que tengamos. Características. La pendiente tiene que ser, en la medida de lo posible, entre el 1,5 y el 2,5%. O sea, esto quiere decir que cada metro hay que bajar 1,5 centímetros o como mucho 2,5, pero cuantos más se acerca al 1,5 mejor, no más. Según el plano estamos aproximadamente aquí. Sí. Aquí. Bastante cerca, medio. Ahí estamos. El punto más bajo está aquí abajo. Aquí está el punto más bajo. A 900 metros.
aquí estamos. Luego hay un punto, hay con rocas ahí de 906 metros, coma 4. Y ahí abajo hay un punto cerca de la esquina de 904 metros. O sea, de esta roca que vamos a considerar que es el punto más alto, porque hay dos, que es este y ese, pero ese está 1 metro más bajo que este, aunque no lo parezca. ¿Ah, sí? Este es el punto más alto. Entonces, desde aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bajar hacia allí, es una línea, y otra sería bajar hacia el otro lado. O sea, es como una vertiente corta hacia allí y otra larga, mucho más larga, hacia el oeste o noroeste. ¿La balsa dónde la vas a poner? Hay que hacer 2 balsas a 2 lados. Mirad, si hacemos Para hacer la balsa. hacemos 100 por 4 meses, son 120 días. 120 días. Eso. Espera, eso es. Por 7 litros por metro cuadrado, Eso es. Ahora vamos a flipar. por 100 litros, 84 metros cúbicos. Esa es la balsa que hay que configurar, por supuesto. Pero luego vamos a ver, después de comer, cómo fabricamos la balsa. Cómo en función de las condiciones del terreno tenemos que hacer aquí, en concreto, la balsa. A ambos bordes del camino por donde tú estás configurando el vial, los 2 bordes tienen que estar al mismo nivel. No pueden estar así. Tienen que estar al mismo nivel. Pero en todo su recorrido. Cuando haces una curva, un cambio para el otro lado, lo mismo. Tienen que ir al mismo nivel. Bueno, incluso cuando se hace así, puede ir el de fuera un pelín más alto. Un pelín, pero un pelín. Un pelín igual es 1 centímetro, no es más, ¿eh? Porque el agua va a correr despacio, que es la clave, tiene que ir despacio. Como vaya rápido, en las curvas se nos sale fuera. Y luego, otra cosa muy importante, todo este agua que recogemos va a arrastrar palitos, hojas, va a arrastrar residuo. Lo que arrastre, antes de entrar en la laguna, tiene que tener un filtro de arena. O sea, una arqueta sifónica. Una arqueta sifónica es un contenedor que hacemos, por ejemplo, de obra, de ladrillo, con un tabique en medio. Y ese tabique por la parte inferior está abierto. Por la parte superior llega hasta por encima de la arena, cerrado. Y luego tendrá su tapa, lógicamente. Entonces, llega el agua y en la arena pasa el agua a través de la arena y arriba, encima de la arena, en la superficie, quedan las ramas, las hojas y todo lo que conlleve el agua, todo lo que arrastre el agua. Pasa por debajo y vuelve a subir por la misma arena, porque toda esa arqueta está llena de arena, vuelve a subir por la arena para salir por fuera a la laguna, desborda a la laguna. Entonces, os voy a hacer un dibujo. Esta es la arqueta en una sección, la arqueta que os he dicho de obra, cortada a la mitad, veríamos pared, suelo y pared. Y en el medio el tabiquillo que os he dicho, que por abajo está abierto. Viene el agua del canal, todo esto está relleno de arena, pasa por la arena el agua, filtra, se limpia, se depura y desborda a la laguna. Y estaría por aquí en la laguna. Sí, porque eso está un poquito más bajo que esto, ¿no? Sí, sí. Sobre todo que el tabique del medio. Sobre todo que el tabique del medio. O sea, en realidad este podría estar también a ese nivel. Es el tabique del medio el que evita que ramas, palos, hojas se quedan ahí encima de la arena. Y lógicamente, cada vez que llueve hay que venir a retirar esa porquería. Claro, eso no se dice. Materia orgánica. Sí, como los castores, ¿no? Biomasa. Los castores, claro, deberíamos tener castores ahí. Entonces,
Si viéramos esto en sección sería así. Sí, pero luego encima se En el centro canalizaríamos el agua hacia el medio y todo al mismo nivel, todo al mismo nivel. Ismael está, de alguna manera sí que estás tapando ese bote sifónico, ¿no? No ¿Cómo? está al aire. No, esto tiene su tapa, sí. Esto tiene una tapa encima que lo cierra. O si cuando se hace una arqueta grande, importante, que aquí va a tener que ser como de 2 metros cuadrados, 1 metro de ancha por 2 de largo, entonces se hacen 2 tapas. Se hace aquí una tapa, se hace, vamos a ver. Esto sería una tapa y esto sería otra tapa. Mira, vamos a hacer esto, ¿qué os parece? Porque tiene que ser accesible para la limpieza, lógicamente. Cada 100 metros de longitud, la canal tiene que tener más, es que va acumulando más agua. Claro, vale. Ok. Cuanto más para abajo, más agua lleva, Vale. entonces necesita más altura. Vale. O sea que, claro, entonces ahí empiezas con 10 centímetros al principio, pero 100 metros Sí, después en tienes 100 que metros- estar ya en 20. En 20. ¿Y de ancho cuánto más o menos? Este ya es muy variable, porque depende de si el terreno tiene muchas irregularidades como aquí, pues igual hay que hacerlo de 1 metro. Pero sí, lo ideal es como mínimo 2, incluso 3. Vamos pensaba con la A, que si yo no, no pensaba la que sabía hacemos. lo que era una A, hasta que Ismael me dijo lo que es una A. Esa es la minúscula. El nivel No, egipcio. no, esa es la minúscula, además. Sí. 5 metros. 5. Estos tubos son de 3 y Ismael quería... La de mi huerta es de 6 metros. Sí. De 6, que es una A, que además de A es escalera. Y es de 6 metros, son de 6 metros. Y tiene un escalón cada 40 centímetros. Ah, y te subes a los árboles. Y en el medio tiene otra. Y entonces, con ese triángulo, subo a coger fruta, lo que sea. Ah, Yo te sigo, venga. Para afuera y para la derecha. Y siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que adaptarnos a lo que ya tenemos, porque si no tendríamos que picar la roca. Y Claro. eso es lo último que vamos a hacer. claro. O sea, no lo vamos a hacer. Arrancaríamos como desde aquí. Eso es. Arrancaríamos de aquí. Este sería el punto de arranque. O sea, este punto está prácticamente a la misma altura que aquel. Un pelín más alto de nada, porque está llevado hacia allí. Sí. Un pelín más alto. Hay como 3 centímetros de En centro ancho. ahí. Sí, Pero en alto no tienes ni 3 milímetros. vale. Este sería el arranque de la captación. Tenemos que arrancar a nivel y con un pelín de pendiente, que ya la tenemos, hacia aquí. Entonces, el agua que llueve, lógicamente, no va a coger prácticamente el agua de esa roca, muy poca. Bueno, algo sí, porque tiene un canalillo. Podríamos aprovechar el coger lo que se pueda captar de esa roca y nada, poco más. Entonces, la superficie, pues ya veis que este lado está un pelín más alto que este. Entonces aquí va a haber que hacer un poco de relleno. Que eso se hace con la propia tierra del terreno, se hace un poco de relleno, porque hay que conseguir primero que esté esto horizontal y con un pelín de caída hacia allá. El entorno que tiene por fuera, no hace falta que ahí hagamos ni muretes, ni estrés. Se puede poner una alineación de piedrillas, lo que queráis, por marcarlo, pero aquí no tiene que contener nada, no va a tener presión de ningún tipo. De aquí arrancamos ya y empezamos a movernos intentando coger la mayor superficie posible, porque lo que pretendemos es captar agua. Entonces necesitamos la mayor superficie posible para captar la máxima cantidad de agua. Donde ha quedado la marca, donde está esa pata, ahora va a estar esta. Vamos para allá. Como un compás lo haces, ¿no? Lo mueves tú, o sea, como... Pivotar. No, levanta tranquilamente, tú Ah, vale, levanta, vale. levanta, yo ya veo dónde está la marca, ¿eh? La veo perfectamente, está ahí. Claro. Vamos a estos palitos
y lo ponemos por aquí. Tenemos que ir cizagueando porque... El criterio es que baja el nivel y por la topografía y... Claro, tenemos que ir, esto es como si fuera una línea clave, exactamente igual. Tenemos que ir llevándola con la mínima pendiente posible, dando toda la vuelta, cizagueando, porque es que si no, si lo cogemos en recto ya cogemos mucha pendiente. Sí, son. Traerlo para aquí. Pues tenemos otros 5 centímetros que cae, está tengo una perfecto. línea ahí, Entonces tú tienes que levantar, tú no te muevas, Y aquí voy a tienes que nivelar un levantar, poco nada más. eso es, y girarte completamente. Hasta ahí, habéis puesto un montón ahí. ¡Ostras! Sí, es que donde estás va tú por es ahí como en donde está medio. más alto. Vamos por ahí en esta primera medio. media luna habría como que rebajar un poquito de ahí y traerlo Ahí. aquí. Oye, vamos a ver. Esto se retira, eso. Echamos así. Muy bien. Entonces, hay que ir para allá. Entonces, tenemos que hacer por aquí la curva así. Vuelta hacia aquí. A ver. Igual un poco. Habría que mirarlo ya Vamos con con poca pendiente, pero bueno, pero vamos. Vale. Sí, a nivel. No. Baja más para abajo, eso es, ahí. ¿Has hecho dos bajadas? ¿Eh? ¿Habéis hecho dos bajadas? La otra va para el otro lado. Sí. Donde una balsa intermedia también juega un papel interesante. Que... Esto lo hemos descartado ya, nos lo bajas por aquí. Y por ahí. Eso es. Aquí hay pendiente más que de sobra. He visto Hasta con estos demasiado. ojos como caía el imperio. Vale, pues bueno, ya está todo el Ahora camino quieren marcado. cultivarlo. sin Sí, se contar puede hacer con un rebose y que el nuestras rebose vaya- manos. Yo tengo unas cuantas piedras para tapar este agujero. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero aprender el suelo. Cuando sé quién soy, me vienen mis abuelos. Me dicen que espere, pero yo no ingeniero espero. forestal Quiero comprender el que suelo. Cuando sé quién soy, conseguía me vienen mis abuelos. hacer unos remolinos en el agua, los canales de agua, de tal manera que los troncos fueran dando vueltas y subían pequeñas rampas que no superaran el tiempo. Ahora quieren cultivarlo sin contar con nuestras manos. Yo tengo unas cuantas piedras para tapar este agujero. Me dicen que espere, pero cuando Si nos despedimos, igual ahí van surgiendo otras rutas, otras posibilidades. Vemos la zona baja esa que hemos dicho antes, para hacer el rebose. Pero quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy, dónde vienen mis abuelos.